Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Amós por el hermano Luis García en la iglesia en Guadalajara, Jalisco. Hola hermanos, ¿qué tal? El Señor les bendiga. Es un gusto otra vez saludarles. El día de hoy quiero compartirles acerca del libro del profeta Amós, capítulo 2. En el versículo 4 dice la Biblia: Así ha dicho Jehová por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no desviaré su castigo, porque nos menospreciaron la ley de Jehová, no guardaron sus ordenanzas, e hiciéronlos errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Sabes, hermano, también vemos ahí en el capítulo 6, dice: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no desviaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, que anhelan porque haya polvo de tierra sobre la cabeza de los pobres, tuercen el camino de los humildes. Y el hombre y su padre entraron a la misma moza, profanando mi santo nombre. Y sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los penados beben en casa de sus dioses. Y yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como altura de los cedros, y fuerte como un alcornoque, y destruí su fruto arriba, sus raíces abajo. Sabes, hermano, lo primero que veo es que ahora Dios va a pronunciar juicio contra la nación de Israel, contra la nación de Judá. Sabes, Dios había escogido a la nación de Israel para hacer luz a las naciones, pero su pueblo también se había apartado de él. Y ahora vemos cómo el Señor también aplica la misma fórmula que aplicó anteriormente contra el juicio a las naciones. Por 3 pecados y por el cuarto no desviaré su castigo. Ya habían llegado a un límite, ya habían sobrepasado ahora sí que el límite de Dios. Ellos ya habían pecado bastante y Dios obviamente iba a traer juicio porque Él es soberano y porque Él todo lo ve y todo lo sabe. Él sabía lo que estaba haciendo su nación. Él sabía lo que estaba haciendo los hijos de Israel. Y mira lo que vemos durante esa época, como les comentaba, hermanas, era una época que se le llamó la época de oro, porque había mucha prosperidad, había mucha abundancia. Pero mira lo que estaban haciendo. Mira lo que estaban haciendo el pueblo de Dios. Muchas veces vemos, ¿no?, cómo se pronuncia juicio en contra de las otras naciones y decimos: qué bien se lo merecen, mira lo que hacen, Dios, qué bien que está obrando en contra de ellos, porque están siendo injustos, pero muchas veces no vemos lo que nosotros estamos haciendo. Y el pueblo de Dios estaba cometiendo injusticias también. Y lo vemos ahí en los versículos que leímos. Vemos cómo había desobediencia, cómo había mentiras y engaños, cómo estaban vendiendo a personas por dinero, cómo estaban vendiendo a los pobres por un par de sandalias, humillando a los indefensos, cómo había inmoralidad sexual, cómo usaban prendas que no eran de ellos, cómo hacían extorsión, cómo hacían idolatría, estaban bebiendo vino y estaban profanando en todo lo que hacían el nombre del Señor. Ahora el Señor en los versículos siguientes les recuerda cómo Él destruyó a pueblos y naciones muchos más fuertes que ellos. Les recuerda de su misericordia, cómo Él los había rescatado de Egipto. El Señor es muy misericordioso, muy compasivo y les está recordando: miren lo que yo hice con ustedes, miren cómo yo destruí naciones más fuertes que ustedes. El Señor aborrece la maldad y como ellos que tenían una relación tan íntima con Dios, cómo habían pecado tanto, cómo ellos que habían estado con el Señor, cómo habían caído en tales injusticias, cómo ellos pensaron que Dios pues no iba a traer juicio en contra de ellos. Y vemos cómo esta prosperidad, cómo esta mucha abundancia los empezó a apartar del Señor tristemente. Cómo los llevó a actuar de esa manera tan pecaminosa. Ahora, hermanos, también yo veo y me enseña como hijos de Dios ahora nosotros, como embajadores del reino celestial,
como aquellas personas que hemos sido rescatados y librados de la potestad de las tinieblas, para ahora servir al Dios vivo y verdadero. Pablo escribe ahí en Romanos capítulo 6 y dice: ¿perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Dice: en ninguna manera. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que como hijos de Dios, como hijos del Altísimo, ahora reconociendo que Dios nos ha rescatado de ese reino de las tinieblas, debemos vivir como es digno del Evangelio. Debemos ser luz a las naciones. Debemos ser como el Señor Jesucristo, la sal. Debemos ser lámparas que alumbran. Y nosotros ahora, hermanas, como hijos de Dios, debemos ser hijos obedientes. Debemos ser obedientes al Señor, porque ellos habían desobedecido, habían apartado la palabra de Dios. Alejarnos, hermanas, de todo engaño, alejarnos también de toda mentira. Dios aborrece la mentira. Y no pensar como pensábamos antes de decidir, bueno, pues no es tan grave, no es tan grave mentir. Tratar con dignidad a todas las personas. ¿Por qué? Porque son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ayudar a los necesitados, no menospreciarlos, no humillarlos, no tratar mal a los indefensos, sino antes ayudarlos, proteger a los más necesitados, a los indefensos. No participar en ningún acto de inmoralidad sexual, porque vemos esto en este mundo, ¿no? Actualmente está todo lleno de inmoralidad sexual, lleno, sobreabunda ya la inmoralidad sexual. ¿Y qué es lo que debemos hacer como hijos de Dios? Pues no participar en nada de eso, no ser usureros, no estafar a nadie, no engañar a nadie, alejarnos de todo tipo de idolatría, aún de la avaricia, porque dice su palabra que la avaricia es idolatría también. Hay muchas cosas que son idolatría, hay muchas cosas que nos apartan de Dios. Cualquier cosa que te aparte de Dios, cualquier cosa que desvíe tu mirada de Dios, de Cristo, es idolatría. Cualquier cosa que tú le dediques tu tiempo, tus fuerzas, es idolatría. Alejarnos del vino, alejarnos de las borracheras. No se puede mencionar eso entre nosotros. Debemos vivir dignamente como cristianos, reconociendo que fuimos rescatados de esa vida para servir a Dios, para hacer luz a los demás. Antes recordar y dar gracias a Dios de dónde Él nos sacó, porque es lo que el Señor les dice. El Señor les recuerda, les dice de dónde yo los saqué. Yo los saqué y los rescaté de Egipto, les dice a la nación de Israel. Tenemos, hermanas, que poner en alto el nombre del Señor. Que Dios las bendiga. Y bueno, esperamos que este video haya sido de edificación y si te fue de bendición, compártelo. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.